al presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García Rojas. Amos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y si me permites decirle a los componentes de la mesa que lo importante no es que vacuna se reciba, sino que se reciba. Totalmente de acuerdo. Pues por ahí queríamos empezar a preguntarle, doctor, no pasa nada porque te hayan puesto primero la de AstraZeneca y luego te pongan la de Pfizer, aunque haya medios que aseguren que hay expertos que opinan lo contrario. No, pasar no debe pasar nada. Los efectos secundarios deben ser homologables a los de la administración de la misma vacuna en doble dosis, y en cuanto a la eficacia seguramente va a ser similar a la que obtendríamos aplicando AstraZeneca. Yo creo que esta es una decisión que ya han tomado varios países europeos muy sólidos desde el punto de vista científico, como Alemania, Francia, Suecia, Finlandia, también Portugal, pero creo que donde se debía haber insistido más en un proceso de pedagogía hacia la ciudadanía. Si se había tomado la decisión de no administrar la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años que ya habían recibido una dosis, para intentar ser algo coherente con la decisión global que se había tomado en toda Europa de no administrar esta vacuna por debajo de esa edad, se tendría que haber efectuado un ejercicio claro de pedagogía que quizá no se haya realizado, porque evidentemente la situación, la población está desconcertada en esos momentos, y con el desconcierto extra que tiene todo lo relacionado con la pandemia, pues no es el escenario más favorable. Muy bien, pues todos tranquilos. Segunda duda, doctor, CureVac, la nueva vacuna, la quinta que va a llegar a España probablemente en breve, ¿cuáles son sus características? ¿Es una o dos dosis? Cuéntenos. Sí, no, en principio, por la información disponible, van a ser 2 dosis. Es una vacuna que se incorpora al escenario, y eso es importantísimo porque significa que tenemos una vacuna más para ofrecer a la ciudadanía, y eso significa además más dosis, y por lo tanto es una vacuna que también tiene unos perfiles de conservación adecuados, que tiene una buena capacidad de generar respuesta protectora, y por lo tanto cuando se incorpore el escenario de acelerón que le estamos dando ya al proceso de vacunación en el país, pues va a incrementarse considerablemente, y eso es bueno, muy bueno. Antonio Jiménez le pregunta. Sí, doctor García Rojas, le pregunto sobre esta forma en que el Ministerio de Sanidad, que por cierto el Ministerio no se refirió o no se le pidió ningún informe al Comité de Bioética a propósito de la ley de eutanasia tan polémica, y sin embargo sí ha urgido ahora a este órgano consultivo, al Comité de Bioética, para que emita un informe, mañana a más tardar, sobre el consentimiento informado que deberían firmar o deberán firmar las personas que quieran completar la pauta de su vacunación con AstraZeneca. ¿Usted cómo lo valora esto y qué opina? Yo veo que es un escenario muy complicado y muy difícil. Vamos a ver, las vacunas no son yogures, las vacunas son productos farmacológicos que obedecen a una prescripción individual en algunas ocasiones y a una indicación colectiva en otras. Si obedecen a una indicación individual, tiene que ser prescrita por un profesional, y si obedece a una indicación colectiva es porque la autoridad sanitaria ha decidido implementar esa vacuna en la ciudadanía para darle un golpe a la epidemiología de la enfermedad sobre la que estamos interviniendo. Eso de entrada ya crea un escenario de dudas en relación a la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir la vacuna que se les debe administrar. Pero es que además, si se está diciendo por un lado que no se puede administrar la vacuna AstraZeneca por debajo de los 60 años, ¿cómo vamos a hacer recaer en determinados ciudadanos la responsabilidad de que decidan que quieren recibir esa vacuna cuando no son sanitarios? Yo veo un escenario complicado y difícil, que vamos a ver cómo lo solventa el Comité de Bioética, pero vamos, en principio, en función de lo que he comentado, creo que el escenario es complicado y difícil. Ahora fíjese que es el Comité de Bioética el que va, en definitiva, a dar un informe, a hacer un informe, cuando probablemente aquí lo más importante es lo que usted señala, si es conveniente o no desde el punto de vista científico que esa misma vacuna se le inocule a personas menores de la edad en que se ha determinado que podría tener efectos secundarios. Efectivamente, yo creo que la clave fundamental es haber efectuado todo este ejercicio con pedagogía, que llegara claramente a los profesionales y a los sanitarios, que se explicaran los motivos de manera coherente y de manera clara. Y quizá ahí posiblemente ha fallado ese proceso de comunicación.
Una última pregunta. Hablábamos de que España podría abrir la puerta a más de 120 países que ahora mismo tienen los índices de contagio bastante bajos, pero que no se les va a pedir PCR negativo. ¿Es pertinente? ¿Es arriesgado o no? Yo francamente, estamos en una fase además en nuestro país razonablemente buena de la pandemia, pero estamos en una pandemia. Es decir, seguimos en un problema importante que todavía nos coloca en una situación o un estatus de riesgo medio. Yo creo que las situaciones son tan cambiantes en función de determinadas capacidades que puedan tener las autoridades sanitarias de tomar decisiones oportunas cuando así lo exige el peso de la pandemia y de llevar un mensaje claro y rotundo a la ciudadanía en el sentido de reforzar la responsabilidad individual que hay que plantear siempre en estas situaciones, que suprimir medidas que nos permiten controlar lo que puede ser llegada de posibles infectados y por lo tanto llegadas de elementos que pueden contribuir a la expansión del problema, me resulta un poco complicada mientras la cobertura vacunal en nuestro país siga siendo la que es. Conforme vayamos avanzando en el control del problema gracias a que aumentamos la cobertura vacunal, posiblemente sea el momento de empezar a cambiar determinadas prestaciones, pero con cobertura hoy lejos de ese 50 o ese 70%, que es la cifra mágica que se ha señalado como la fundamental para generar inmunidad colectiva, pues creo que hay que ir con los pies de plomo, con pies tranquilidad, de plomo de momento. Con calma y prudencia. Pues nos ha quedado muy clara su opinión. Muchas gracias. Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenas noches.